Puntual a las comparecencias de las candidatas y candidatos y tienen pues un importante anuncio que hacer con respecto a cómo ha visto la sociedad civil organizada este proceso y sobre todo hacer un llamado de cara a que el día de mañana el Senado estará votando en el Pleno justamente estas ternas. Por eso se encuentran conmigo de las organizaciones Fundación por la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, de Artículo 19, de Fundar y de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, a quien les daré la palabra en ese orden. En primer lugar, a Samuel Kenney, de la Fundación por la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Por favor, Kenney. Muchas gracias. Pues antes que todo queremos explicar por qué organizaciones de la sociedad civil están vigilando, monitoreando estas elecciones de la Suprema Corte. Pues antes que todo es para tener una Suprema Corte de Justicia de la Nación independiente, autónoma y eficaz. Eso en nombre de las víctimas que tienen que impugnar sus derechos hasta la Suprema Corte, y también como defensores de derechos humanos para defender nuestros derechos hasta la más alta Corte de Justicia. Y por eso hemos empezado a monitorear, a hacer propuestas a todos los senadores, en particular integrantes de la Comisión de Justicia, y desafortunadamente lo que hemos visto es una simulación. En el momento en que la Comisión de Justicia aprobó la elegibilidad de todos los candidatos sin fundamentación, sin motivación, se trata de una simulación. Los candidatos no cumplen con los requisitos ni constitucionales y aún menos con la idoneidad. El proceso es inadecuado, en las propias palabras tanto del presidente de la Comisión de Justicia, el senador Fernando Yunes, como de su secretaria de la comisión, la senadora Angélica de la Peña. El proceso de elección es inadecuado y hay que revisarlo. Y también hay que recordar que la selección de los candidatos en las ternas por parte del Ejecutivo no se justifica, no se motiva, no se fundamenta. Para nosotros, desde la sociedad civil, avalar estas ternas sin evaluarlas, sin comprobar que se cumpla, es simular. Desde ya hace unos meses hemos impulsado varias acciones. Hemos propuesto un foro a senadores aquí que se llevó a cabo el 11 de noviembre para proponer mejores estándares, mejores prácticas en la elección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hemos solicitado información al Ejecutivo para que explique cómo garantiza la selección de los mejores candidatos, los más independientes en la Suprema Corte. La respuesta fue: no existe la información. O sea, el Ejecutivo no cuenta con ningún instrumento para justificar públicamente, de manera transparente, estos candidatos. Hemos también puesto, varios ciudadanos han puesto una carta en motivo al derecho a petición para que se conteste, para que se explique cómo se determina la selección de la terna de los candidatos. A la fecha no tenemos ni una respuesta. Y ahora, después de algunas aperturas, por ejemplo, hubo un cambio en el formato de las comparecencias que se alargó, pues llegamos con este acuerdo del dictamen que avala todo y ni siquiera cumple con los requisitos para ser válido. En particular, no se explica cómo el concepto de buena fama en el concepto público y la buena reputación se comprobó durante las comparecencias. Los insumos, los dichos de los candidatos no fueron tomados en cuenta. Y para todo esto, para todas estas razones, varias organizaciones de la sociedad civil hemos interpuesto un amparo contra el proceso de elección en la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Este amparo tiene que ver con no los candidatos, sino el proceso, diciendo textualmente que violenta los derechos humanos, en particular los derechos humanos de los defensores de derechos humanos. No hay comprobación de los antecedentes, por ejemplo. Voy a tomar un ejemplo muy concreto, pero para que sea muy claro. En el tema de antecedentes, para ver la buena fama, antecedentes penales, existen dos maneras de comprobar si los candidatos cumplen o no, y no se trata de una declaración bajo potestad. Se trata de la carta de antecedentes no penales y la constancia de datos registrales. Estos dos documentos administrativos existen. Permiten comprobar si un candidato tiene antecedentes de todo tipo, hasta administrativos. No se incluyó. Y por eso hemos impugnado ante la justicia. Estamos en el proceso de recurso de queja. Si es necesario, iremos a la Suprema Corte o hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque eso ya sucedió en otros países, ya se impugnó y es sumamente necesario para un Estado democrático de derecho contar con una justicia independiente. Muchas gracias. Muchas gracias a Samuel Kenney de la Fundación por la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. En siguiente lugar participará Ricardo Luébano en representación de Artículo 19. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias a los medios por algo tan rápido y por solicitar esta entrevista o este espacio con ustedes. Justamente como decía Samuel Kenney hace un momento, lamentamos mucho que los senadores nos hayan invitado a participar en el proceso. Haya existido un foro de por medio donde se pusieron diferentes académicos y diferentes personas, colocaron los altos estándares y lo que tenía que tener mínimo, como principios mínimos, una designación de este tipo. En ese foro que fuimos invitados el 11 de noviembre, interpretamos la nula asistencia, además de los senadores del Partido Revolucionario Institucional, como una muestra de desinterés total para escuchar y dialogar con las propuestas que distintos actores como organizaciones, instituciones, universidades, la barra de abogados, vertieron a lo largo de toda esa jornada. Entonces, lamentamos principalmente que no hayan ni siquiera asistido, ni siquiera se hayan tomado la molestia de escucharnos. Por otro lado, sumando a este desinterés, hubo una escasa presencia y poca participación activa de parte de los senadores dentro de las comparecencias también. Ustedes deben haber visto diferentes imágenes donde intermitentemente algunos senadores, dependiendo de cada uno de las candidatas o de los candidatos, reflexionaban y hacían alguna pregunta probablemente dirigida y sin ningún otro contexto más allá que definir o señalar alguna problemática que probablemente tendría que ver con su bancada o con el partido político al que representan. En el mismo foro también se les entregó a las y los senadores en la Comisión de Justicia un instrumento técnico de evaluación, un instrumento similar a este, que lo que pretendía medir era el estándar de idoneidad, y ese estándar de idoneidad medía respecto al currículum vitae que ellos presentaban y sobre los documentos que presentaban, qué tan viable era que fueran los perfiles para ser ministros durante 15 años en la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, además de los más altos estándares de autonomía y la posibilidad de que si argumentaban sobre este instrumento hubiera autonomía dentro de las altas cortes, el dictamen no solo no tomó en cuenta esta herramienta, sino que además simplemente incorpora, como decía Samuel, un checklist sobre el Constitucional 95 con más de 30 horas de comparecencias. O sea, es completamente absurdo que hayamos visto todo este tiempo lo que decían y los argumentos que tenían las posibles y los posibles candidatos, y de eso no tengamos nada, ninguna reflexión al respecto de las y los senadores. Por otro lado, hay un documento llamado Consideraciones sobre los temas que pueden abordarse a propósito de las comparecencias de los integrantes de las ternas para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue elaborado por Javier Cruz Angulo del CIDE,
por José Luis Caballero de la Universidad Iberoamericana, por José Antonio Caballero del CIDE también, por Mónica González del Instituto de Investigaciones Jurídicas, por Francisca Po del ITAM, por Pedro Salazar también del Instituto de Investigaciones Jurídicas y por Miguel Sarre del ITAM, que solo fue retomado por la senadora Marta Tagle y Laida Sansores. Es lamentable definitivamente pasar por alto esta tarea analítica de la que se habían encargado en este sector conocido nacional e internacionalmente. Fue lamentable que no hayan tomado en cuenta ni siquiera las preguntas. Es un documento de 9 hojas inmensamente valioso y lo pasaron por alto. Además, para favorecer la participación de la ciudadanía, propusimos a las y los senadores la conformación de un grupo de notables o un grupo de expertos que pudiera ser cercano o estar dentro del Senado para que pudiera apoyar en la evaluación a los y a las senadoras. Sin embargo, tampoco fue tomado en cuenta y decidieron, aún con todos los espacios vacíos dentro del Senado, decidieron que no era importante que hubiera un grupo de acompañamiento que pudiera ayudarles cuando ya se había realizado en otros espacios. Se realizó en el INE, en la Cámara de Diputados, se había realizado en el IFAI, también en el Senado, incluso en espacios locales. Ha sido una buena práctica de designación. Y esta buena práctica convive con la idea de Parlamento abierto y de justicia abierta que tanto se nombra en este recinto y sin embargo en el tema de altas cortes no se tomó en cuenta tampoco. Como en otros procesos, el dictamen carece de razonabilidad y fundamentación. O sea, no hay relación causal demostrada entre las comparecencias de casi 30 horas y la motivación que define a las 6 y a los 6 perfiles. El instrumento técnico que ahorita les vamos a mostrar también, o hay algunas copias por ahí, mide la idoneidad únicamente sobre el perfil, no sobre las comparecencias, porque la esperanza era que los senadores y las senadoras pudieran argumentar sobre esas comparecencias y utilizar este instrumento técnico para poder medir cada uno de esos argumentos. Por otro lado, seguiremos insistiendo, porque el día de mañana se votará en el Pleno del Senado esta decisión, que el voto personal de las y los senadores en el Pleno debe ser abierto. Estamos hablando de Parlamento abierto y eso significa que deben expresar y motivar por quién están votando y a qué criterios o sobre qué sustentan ese voto. No puede ser secreto, esto es un mecanismo de rendición de cuentas y transparencia. Entonces debe ser fundamental que el día de mañana las y los senadores también motiven por qué están votando sobre alguno de los perfiles. Muchas gracias. Muchas gracias a Ricardo Luébano de Artículo 19. Y ahora le corresponde a Miguel Moguel de Fundar. Buenos días. Yo solamente y brevemente trataría de explicar hacia dónde quisiéramos apuntar, digamos, el trabajo de muchas de nuestras organizaciones. En principio, lo que hemos dicho hace un momento y colocado es la idea de que las reglas del juego, tal cual están descritas, no solamente por el 95 y el 96 constitucional, sino también por la lógica con la que funcionan y en la cotidianidad funcionan las comisiones dentro del Senado, no permite hacer vinculantes elementos que nos parecen sustantivos durante un proceso, como pudiera ser una participación más efectiva de la sociedad civil, el que haya un diálogo entre las expectativas y las preocupaciones que han sido colocadas en distintos foros y en medios de comunicación al debate y a la discusión, el que exista discusión pública abierta, razonada y justificada sobre cada una y cada uno de los perfiles en función de cómo fortalecer a esta institución que es el máximo tribunal garante de los derechos humanos y de los derechos y de las garantías establecidas en nuestra Constitución. Necesariamente apuntaría a que tenemos que reformar y tenemos que modificar este proceso, tenemos que abrir y cambiar las reglas del juego porque tal cual están, nos podríamos quedar, conformar, digamos, como lo podemos leer en el dictamen, con un checklist de los requisitos que tendrían que tener cada una y cada uno de los candidatos. Tenemos que hacer efectivos elementos que están ahí en principios no solamente nacionales, sino internacionales, de participación ciudadana, de publicidad, de información y, muy importante, de rendición de cuentas.
la autonomía y la independencia de este máximo tribunal es lo que está al centro, y en función de todo ello me parece que uno de los compromisos que tendrá que salir a partir de este proceso es una discusión amplia sobre el cambio a las reglas del juego para hacer más efectivas estos principios de los cuales me referí. Gracias. Gracias a Miguel Moguel de Fundar. Y ahora le daré la palabra a Olga Guzmán de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, yo solamente añadiría brevemente que no solo las organizaciones de la sociedad civil mexicanas hemos estado muy pendientes a este proceso, sino también organizaciones de la sociedad civil internacionales. Y es el caso de la Fundación para el Debido Proceso, quien ha dado un seguimiento cercano al proceso de selección de ministros y quien nos ha solicitado leer rápidamente una pequeña nota. La Fundación ha podido observar durante las presentaciones de los candidatos ante el Pleno y luego durante comparecencias ante la Comisión de Justicia que, si bien se ha dado una mayor publicidad al procedimiento, el carácter no obligatorio de la declaración de conflictos de interés, la limitada participación de la sociedad civil y la declaración general de elegibilidad de todos los candidatos en el dictamen de la Comisión de Justicia son síntomas de un escrutinio débil e insuficiente de los candidatos y las candidatas para determinar su idoneidad de acuerdo al perfil establecido en el último párrafo del artículo 95 constitucional. Y en esa medida, de la falta de observancia de los lineamientos establecidos en el derecho internacional para este tipo de procesos, lo cual pues vemos con preocupación, al igual que nosotras, las organizaciones de la sociedad civil mexicanas. La Fundación quiere manifestar una vez más la importancia de que México cuente con ministras idóneos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para poder enfrentar la situación crítica en materia de derechos humanos que atraviesa el país. Y solo una Corte sólida que defienda los derechos humanos de las y los ciudadanos podrá hacer frente a la impunidad y garantizar el respeto pleno del Estado de Derecho en esta coyuntura. Añadiría igualmente que, dado el cercano seguimiento que hemos dado a las organizaciones mexicanas e internacionales, pues también hemos enviado comunicaciones tanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como a la Relatoria de Independencia de Jueces y Magistrados, para que dé un seguimiento mucho más cercano de este proceso. Bueno, en ese sentido, este es el posicionamiento de organizaciones de la sociedad civil organizada que estuvieron dando seguimiento puntual a las comparecencias, y que con respecto a este tema quiero insistir en que me parece que el dictamen que se presentará mañana al Pleno de entrada es una traición a la sociedad civil organizada y a la participación ciudadana, porque simple y sencillamente no se consideran nada las propuestas, preguntas, cuestionamientos, ni siquiera las comparecencias, hay un resumen de ellas para que los senadores puedan normar el criterio por el cual van a votar, lo que deja en evidencia que mañana simple y sencillamente irán a fijar una posición de partido, beneficiando solamente los acuerdos y negociaciones que se dan entre los partidos y avalar y ratificar las decisiones del Ejecutivo. Y eso quiero insistir en que lastima no solamente a la democracia y al Estado de Derecho en México, el que se pongan en la Corte perfiles que no son idóneos, que además pueden tener conflictos de intereses por su cercanía con el Ejecutivo, debilitan al Poder Ejecutivo, pero también debilitan al Legislativo al abdicar de las funciones que tenemos de poder realmente integrar un órgano judicial realmente independiente y autónomo. Por eso me sumo a las propuestas que han hecho hoy la sociedad civil organizada y realmente hago deseos por el sentido de que prosperen los procesos de impugnación que han iniciado, porque de esa manera realmente se fortalecería el Estado de Derecho en México si este proceso de amparo que han iniciado en contra del proceso prospera. Pues solamente sería eso, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Buenos días. Nada más si nos pudieran precisar ante qué tipo de juzgado interpusieron este amparo por el procedimiento y si la instancia internacional a la que van a recurrir en todo caso es la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana. El amparo fue remitido ante el juez octavo en materia administrativa del Distrito Federal
Y en cuanto a la Corte Interamericana, como bien sabe, primero hay un filtro de la Comisión Interamericana para solicitar en una eventual atracción. Pero ya hay un antecedente en un caso de Ecuador, de un abogado que en 2014, cuyo caso fue atraído y que se parece mucho en lo que está sucediendo. No hay posibilidad de participar directamente en las elecciones, no hay transparencia y hay fallas serias en el momento de verificar la calidad de los candidatos. Entonces ya hay antecedentes y nada más para dejar claro que aquí lo que estamos diciendo es que el filtro que debería de haber sido la Comisión de Justicia falló. Y nos preocupa sumamente, y si la única manera, así es el mensaje, si la única manera es ir ante todas las jurisdicciones posibles, iremos por ahí. Eso es el mensaje. Nada más una precisión. ¿Interpusieron ya el amparo? ¿Les concedieron la suspensión provisional o todavía no? No, y fue rechazado y estamos en recurso de queja. Justo después de la publicación de los acuerdos de la Comisión de Justicia para determinar el proceso. Para determinar el proceso, antes. Porque lo que se impugna ahí no es la elección, es el proceso, tal como está determinado. No es lo que está sucediendo, sino cómo se está diseñando, que en sí no es adecuado para nosotros. Sería todo, gracias. Muchas gracias. Gracias.